Simpson, Comanche Jack. Stilwell nunca fue tan mencionado como Buffalo Bill o Wild Bill, pero mucha gente del interior decía, este tipo sabía lo que hacía. En el oeste guiaba a tropas y rancheros, y en Beecher Island, 1868, se mantuvo tranquilo bajo el fuego, armó la defensa y salió vivo, volviéndose un nombre repetido en las pláticas por décadas. Bill Doolin salió de un grupo más chico y se volvió una pesadilla en el territorio de Oklahoma. En la corredera, le tiraba a bancos y trenes, siempre tratando de ganarle al sheriff. Después del tiroteo en Coffeyville, se escapó y la fama corrió por todo En 1896, cerca de Guthrie, la cacería se acabó a balazos, mostrando cómo suele terminar este juego. Con apenas 18 años, John Wesley Harding ya era tema en cada cantina de Texas. En 1871 todavía parecía chamaco, pero andaba armado y listo para pelear. Vinieron duelos, fuga, cárcel y hasta el intento de volverse abogado. En 1895, en El Paso, le metieron un tiro John Selman y la gente hablaba de 27 a 42 muertes encima para dejar huella. Por ahí de 1900, la cacería de la Wild Bunch ya parecía trabajo de detective, no de duelo en la calle. Agentes de Pinkerton seguían huellas, recados y chismes detrás de Butch Cassidy. Entre ellos estaba Charlie Siringo, ex vaquero de Texas y de Nuevo México, mostrando cómo el viejo oeste se iba volviendo asunto de archivo, con la ley cambiando de cara. Una escena registrada en Pawnee, sin fecha segura, ayuda a entender el ambiente en el territorio de Oklahoma. Mucha gente veía la región como una promesa. Otros pensaban que era puro polvo y broncas. En 1896, un periódico de Guthrie publicó una frase bien amarga sobre el lugar. Eso deja ver la incertidumbre que rondaba ese periodo entre vecinos. No Texas de 1895, Roy Bean mandaba en la zona a la orilla del Pecos. En la barra de su propio salón, él se hacía juez, jurado y sheriff para mantener el law and order a su manera. Vaqueros, peones y gente del tren se aparecían por ahí. La multa se volvía dinero al instante, en bebida. Era justicia de frontera, rápida, dura y con público, de a de veras. El 18 de agosto de 1868, Satanta, líder Kiowa, aparece con un medallón de paz en el pecho. El objeto venía de las pláticas de Medicine Lodge, en 1867, cuando Washington buscaba calmar las planicies. Detrás del metal había promesas, escoltas y ultimátums. Era una señal pública de acuerdo, pero la tensión seguía en el aire para que todos la vieran. En 1884, en la reserva de San Carlos, en el territorio de Arizona, A. Frank Randall retrató a Jerónimo en varias poses. No era pura curiosidad. Ahí se veía a un jefe chiricahua rodeado de soldados, lidiando con fuga, rendición y supervivencia. El registro ayuda a separar la leyenda del hombre real entre la resistencia y el avance del oeste. En marzo de 1886, C.S. Fly salió de Tombstone con el general George Crook y una columna del ejército que entró a México tras los Chiricahua. En medio de la campaña, retrató a un grupo completo, hombres, mujeres y niños, reunidos bajo vigilancia. Ese detalle dice mucho, muestra que la guerra alcanzaba a las familias, no solo a los guerreros. En abril de 1876, en Nueva York, William Rowe Howell retrató a George A. Custer en una tarjeta de estudio cuando todavía era la estrella del ejército. El uniforme, el cabello y la pose vendían seguridad para quien le late la cavalry y la bandera. Pero a las pocas semanas, en junio, Little Bighorn le cambiaría todo a él y a su regimiento. McCabbin, cazador de imágenes antiguas con origen bien verificado, se topó con un enigma, un retrato sin firma, sin sello de estudio por detrás y sin papeles que prueben quién lo tomó.
Aún así, él asegura que es Buckskin Frank Leslie, midiendo nariz, barbilla y orejas y comparando con un retrato certificado del pistolero. La primera pieza del acervo de McCubbin muestra a Pat Garrett, sheriff del condado de Lincoln, un hombre de la ley en un oeste, donde la regla era «hazla valer». Persiguió a Billy the Kid hasta Fort Sumner y lo tumbó a balazos el 14 de julio de 1881. La historia reventó en los periódicos, se volvió plática de vaqueros y corrió por los saloons durante años. Lola Montez, figura famosa y llena de idas y venidas en el siglo XIX, se hizo notar con la danza de la tarántula. Al pisar California en 1853, el show se volvió tema en la ciudad. Ritmo, pausas bien calculadas y provocación en su punto en teatros y carpas a reventar. El público, tipo los viejos del salón, se quedaba hipnotizado y pedía otra. Con 20 años, John Henry, Doc Holliday, se graduó del Pennsylvania College of Dental Surgery y parecía que iba a seguir la vida derechita. Pero la frontera no perdonaba. Enfermedad, juego y armas le cambiaron el rumbo. En Tombstone, su puntería contó en el tiroteo cerca del OK Corral, el 26 de octubre de 1881, y su nombre quedó en la historia para siempre. En una tarjeta de estudio de más o menos 1880 aparecen los ladrones de Nuevo México, gente metida en robo de caballos y ganado en un tiempo en que todos andaban armados. Investigadores creen que el hombre de pie podría ser John Kinney, líder de una banda temida. Si el tanteo pega, el retrato captura lo duro del territorio en los años 1870 y 1880. Los Rangers de Texas surgieron cuando Texas era república, antes de entrar a EE. Al principio eran hombres de rancho en la frontera, a caballo, para aguantar la bronca en pleitos de tierras y robos. En 1874 se volvieron fuerza oficial con el batallón de frontera en 6 compañías. Se volvieron símbolo de la ley. Para muchos, era la policía del país. En 1865, en Springfield, James Butler Wild Bill Hickok se volvió tema de cantina cuando ajustó cuentas con Davis Tutt en un encuentro pactado en la calle. La distancia, el tiro único y el silencio de la gente alrededor se volvieron el molde de lo que el cine después vendió como Duelo del Oeste, solo que ahí era vida real. De ahí su nombre corrió por toda la frontera. En 1887, el fotógrafo John Graville presentó a un vaquero como Fred Pierce, la estrella de Wyoming. Pero cuando uno se pone a buscar en censos, periódicos y listas de trabajadores, nada cuadra con firmeza. La imagen se volvió tarjeta de presentación del oeste, mientras que el hombre detrás del sombrero sigue sin un rastro claro en los papeles de la época. En Holbrook, en el territorio de Arizona, el sheriff Commodore Perry Owens salió con una orden de arresto contra Andy Cooper, conocido por robar caballos. Lo que iba a ser una visita se volvió fuego cruzado, sin aviso de nada. En pocos minutos, Owens mató a Cooper y también a Samuel y John Blevins, y el pueblo supo que ahí la ley venía a balazos. Antes de la fama, Bat Masterson fue explorador del ejército y luego se volvió un sheriff respetado en la frontera. Entre los hombres de la ley le tenía mucha estima a Wyatt Earp. En una plática con Theodore Roosevelt, Masterson dijo que Earp era el único capaz de contar, sin adornos, lo que pasó en esos tiempos como fue. Por ahí, de 1850, aparece un retrato que te deja pensando: el hombre nunca fue identificado. Hecho en una placa bien pulida, guarda un rostro del mundo de la frontera. Por el corte de la ropa y los rasgos, parece tener sangre indígena y europea, y eso prende la curiosidad de quién fue. Como dicen en el rancho, se quedó en misterio.
Hay una imagen antigua, hecha por ahí de 1850, ligada al cazador y guía James P. Beckwourth. Cuando su vida se volvió libro, en 1856 ese rostro agarró más peso. Nacido en Virginia en 1778, hijo de una mujer esclavizada y de un irlandés, cruzó montañas y guerras para sobrevivir. Aún así, mucho de él se quedó en el boca a boca. En el viejo oeste, cazar bisonte era una chamba pesada y se volvió leyenda, pero quedó poco registro del trabajo. Por eso una imagen de más o menos 1880 llama la atención. Un cazador posa con un rifle de tiro largo, listo para pegarle desde lejos. Se ve el oficio detrás del mito, cuero y pólvora en la rutina. Y de eso salía el sustento, compadre. En Northfield, en Minnesota, el intento de asaltar el banco por la bola de los James Younger se volvió tema de todo el país. La respuesta fue rápida: balazos en la calle, persecución y, al final, muertos y presos. Para vender la historia y dejarla en la memoria, circularon tarjetas con las caras de los involucrados, como si fuera un aviso público. Hasta hoy. En Tombstone, en el territorio de Arizona, Samantha Fallon llevaba 2 negocios en una época en la que eso era raro para una mujer: el Hotel San José House y una tienda de sombreros. Por ahí de 1879 ya trataba con gente importante del pueblo, juntando hospedaje, comercio y acuerdos que marcaban el día a día de ahí. Todo con buen pulso. Por ahí de marzo de 1886, en la frontera de Arizona, el general George Crook intentaba sacarle un acuerdo a Jerónimo. En medio de la tensión aparece un apache vestido como si fuera a la oficina. Saco, chaleco y corbata. C.S. Fly registró eso, y el conflicto agarró otro sentido, con recados duros para los 2 lados, sin un solo disparo. La noticia corrió por las cantinas de Texas como rayo. John Wesley Harding, el fuera de la ley más temido, había caído. En 1895, en el Acme Saloon de El Paso, andaba entre apuestas, cartas y crudas, creyendo que ya se había zafado del pasado. John Selman, ligado a la ley, llegó por detrás y disparó, cambiando de una vez el tono del oeste. Por ahí de 1907, Butch Cassidy y el Sundance Kid ya no eran aquellos jinetes de las planicies. En los Andes de Bolivia aparecen lejos de las calles polvosas que les dieron fama, rodeados de montañas frías y caminos pesados. Ahí, entre minas y otra forma de hablar, el mito se volvió supervivencia, con cazadores pisándoles los talones. En 1907, en un libro de Emerson Hough, volvió a escena John Simpson Chisholm, el ganadero que mandaba en el ganado. Ya traía trato con reses desde los años 1850 y, en 1866, cerró sociedad con Charles Goodnight y Oliver Loving. Llevaron hatos al territorio de Nuevo México, cruzando desierto y sorteando ladrones, y se hicieron de una fortuna de verdad. El Apache Kid empezó con buena fama en el suroeste de Era explorador del ejército, conocía veredas, agua y cada sierra. Pero pleito, venganza y un malentendido con los jefes lo cambiaron todo. Lo que era chamba se volvió cacería y lo empezaron a tratar como fugitivo. Hasta hoy, las versiones se contradicen y dejan a muchos con la espinita.